Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Este fin de semana os venís conmigo a Madrid Horse Week, que se celebra en Madrid en el IFEMA cada año. Así que si te interesa, quédate porque empezamos. Ya estamos por aquí, acabamos de llegar. Madrid Horse Week se celebra en IFEMA, pabellones 12 y 14. Y ahora vamos a ir viendo un poquito todo. Bueno, pues ya estamos por aquí. Me cojo el micro porque hay bastante ruido como de fondo y así me podéis oír bien. Espero que me estéis oyendo bien. Y nada, acabamos de llegar. Aquí veis detrás mía las letras de Madrid Horse Week, súper chulas. Y vamos a ir recorriendo los stands y viendo un poquito todo antes de entrar en la pista. Hay varias pistas, pero bueno, luego ya os lo cuento mejor. Y vamos a estar aquí hoy todo el día y mañana también, así que os vais a venir conmigo y vais a ver todo. Y nada, pues vamos a empezar a recorrer los stands y a ir viendo qué nos encontramos. Espero que os guste mucho el vlog. Por aquí tenemos el stand de piensos pavos. Y hoy venía aquí Alberto Redondo, que ya visteis que fuimos el otro día al preestreno de su documental y iba a estar por aquí, así que a ver si luego lo podemos ver. Y ahora enseñaré porque allí al fondo hay una pista, creo que es la pista de calentamiento, pero ahora iremos para allá. Vamos a ir viendo primero los stands de esta zona. Mirad qué bonito, qué elegante todo puesto. Hay un montón de stands de monturas. Hemos visto la de Custom antes y vamos a echar un vistacillo por aquí, mirad. Bueno, primera parada y ya nos hemos enamorado de unas botas. Estamos aquí en Franco Tucci y mirad qué bonitas son estas. Me encantan. Tienen los cordones como a mí me gustan. Aquí el detalle de los brillitos y además tienen elástico por atrás. Ya habéis visto qué bonitas eran esas botas, o sea, me han encantado. Ojalá algún día tener la excusa de necesitarlas. Y nada, vamos a seguir viendo por aquí más tiendas, más marcas de montura de Bowcoats, aquí atrás. ¡Qué monas! Paula me conoce bien, dice que esa para mi futuro frison. Es de Kentucky igual, es que me encanta Kentucky. Esta marca me alucina. Y además lo que más me gusta es que el hardware es en dorado. Sí. Mira, esta de aquí abajo también, qué bonita es. Y ya lo de las orejeras ya... La orejera, qué chula. Súper guay. Mira, estas que son en piel también de Kentucky. Qué bonitas. Más cositas de Kentucky. No me digáis que no es mono este conjunto, con las vendas, las orejeras. Y los dos sudaderos, el de salto y el de doma. Ideal. Por aquí hay cositas para perros también. Mira, qué monos estos collares. Y las correas en los otros cascos pasaban aquí entre la carcasa y el polistireno, aquí están dentro del polistireno. Integrado. Lo que hace es que a veces, dependiendo de las cabezas, a ver, son 300 cristales, Swarovski. Es muy bonito, y muy elegante. Sí, sin duda. Hay uno otro que es más difícil.
has puesto la talla más pequeñita. Sí, bueno, eso es una carcasa M, por eso la más pequeña es 55M, pero existe Es por la vérmelo S. puesto Sí, sobre exactamente, todo. pero existe la S. Qué bonito. No es tan pequeño. No, me queda perfecto, vamos. O justito, Míratelo, justito. no sé si te lo va a leer. Tenemos otro con Es llevadero, es leve. Es muy bonito. Es súper bonito, ¿eh? Es precioso. Y con la luz encima más. Me encanta, ¿eh? Cuando te dé el sol, Eso lo ve con brillo o entonces con mate. Vale. Mira, este para babies. Qué mono, qué chiquito. Ahí lo veis más grande de lo que es. Pero vamos, comparado con mi mano, hacéis una idea. Esa funda para botas y cascos, que estoy buscando una. A ver si encontramos alguna por aquí. Ya he visto alguna que me ha gustado más. Esta me parece genial que vayan las dos cosas juntas, pero no me termina de convencer. Por aquí otro stand, Batet Saumur. Y vamos a ir viendo esta parte. Y por aquí, bueno, ahí está la pista. Ahora iremos a ver y por aquí tenemos otra pista donde hacen luego más exhibiciones y hacen masterclass. Mira las monturas western, que son obras de arte, vamos. Yo veo estas monturas como obras de arte. Qué chulo. Una disciplina totalmente desconocida. Mirad, esta qué bonita. Monísima, es monísima. Qué bonitos son. Hemos venido a la pista, a esta primera pista. Están montando a la vaquera. Qué bonito este que viene por la línea central. Estamos aquí en el stand de Ola. Mira, lo han puesto todo súper bonito. Acabamos de estar en un stand, en este, Will Duck, y ya os contaré un poquito más porque es una organización que lucha por los derechos de los caballos salvajes. Así que ya os contaré luego más despacio porque la verdad es que tiene muy buena pinta. Y nada, quería decirosla por aquí porque me ha sorprendido y no esperaba verla, y es que es el primer año que están aquí en Madrid Horse Week. Y ahora estamos en el stand de Ola, que lo han puesto todo. Ahí estamos, con brillo. Y vamos a seguir viendo. Bueno, pues ya estamos por aquí después de ver los stands. Ya habéis visto que no había mucho. Hemos venido aquí a la pista de calentamiento antes de pasar a la pista de concurso a verlos, porque ahora mismo hay concurso de salto. Ahora ya os cuento un poquito más y os enseño el programa.
Bueno, pues ya estamos aquí. Ahora mismo está en pista el italiano Andrea Benati. Está haciendo buen recorrido. Acaba de tirar una. El segundo doble caño. Pues os cuento bajito, espero que me estéis oyendo. Este es el programa de la pista central, que es la que estamos ahora. Y ahora mismo estamos aquí en este último, en el trofeo Ola, concurso salto internacional 5 estrellas de 1.45, el que se está corriendo ahora mismo y es el último de esta sesión de mañana. Ya habéis visto que estaban los jinetes calentando en la pista de calentamiento y ahora ya hemos entrado para verlos competir. segundos, 28 centésimas. Y no ha derribado nada. Y vamos a estar viendo el concurso bastante rato, porque ya no creo que le quede mucho tampoco. Y luego ya iremos a comer y ya por la tarde tenemos, luego enseño la programación de por la tarde, pero tenemos el concurso de doma clásica, que es el que sí o sí quería venir a ver. Ahora el turno de Eduardo Álvarez Aznar. Ahí va, a ver si tiene suerte. Con su caballo Rockefeller. Me encanta el nombre. Uf. Bien. Y a Eduardo Álvarez ya lo visteis saltar, porque os lo enseñé cuando fuimos a Longines Global Champion Tour en el Club de Campo Villa de Madrid, que saltó y que no estuvo en tensión hasta el último momento. Lo hizo súper bien, pero tuvo un derribo. Venga, va bien, va bien. Muy bien, pues Cero. ahí sigue a sus 18 años haciendo recorrido sin falta. Fantástico Rockefeller de Plebico Amargón, que con Eduardo Álvarez Aznar termina en un tiempo de 61.51. Se coloca 10º de la clasificación de la prueba Trofeo Ola. 10º de la clasificación. Jinete suizo con un caballo. The last to go before the arena maintenance pause, the man that won that Global Champions Tour Super Grand Prix out in Prague just a week ago. For France, with Cancun Toral Z, Julien Epayat. Vale, pues ahora está en pista Julien Epayat con Cancún y es uno de los jinetes de salto más rápidos del mundo y ha ganado bastantes premios en los últimos años. Y la verdad es que el caballo es súper ágil, ahí lo estáis viendo. Es verdad que este salto, el de Marqués de Vargas que estáis viendo, llegan todos los caballos como súper justos, porque tienen que hacer un giro muy brusco y apenas les queda espacio para trancos. Pues me parece que va camino de otra victoria Julien Epayat. ¡Qué barbaridad de recorrido acaba de hacer! Batiendo por 4 segundos, nada menos a Philippe Cossy. 4 segundos, que se dice pronto. Julien Epayat.
está colocado en 47-92, primer puesto. el último jinete que os he enseñado. Ha adelantado por 4 segundos al primero, o sea que ahora mismo va en primer puesto. Y hemos vuelto aquí a la pista de calentamiento porque hay descanso para ver cómo entrenan los jinetes. Os voy a enseñar uno porque lleva la chaqueta y las orejeras en color verde oscuro y me parece súper elegante. El que os decía que súper elegante va. Todos amamos el sudadero y las orejeras de Hermès de este jinete, bueno, de este caballo. Ahora os lo enseño, a ver si lo puedo enseñar un poquito más de cerca. Vale, aquí lo podéis ver bien, mirad. Amo ese sudadero y esa orejera. Aquí está ya preparado el siguiente jinete que le toca entrar en pista. Es súper alto. Ahí están ajustando y comprobando que está toda la brida bien puesta y todo correcto, y quitándole las tijerillas y todo para poder entrar a la pista de concurso. Y ahí en esta parte del final están preparando a los caballos. Es como una zona más de descanso y donde se suben los jinetes. Por aquí están preparando a un caballo. Ahí veis que le están pintando los huesos por este lado y los músculos por el otro, porque van a dar ahora una masterclass de fisioterapia y veterinaria equina. Y aquí probablemente será más fácil, más atrás, en este posterior que sobre el otro. En conclusión, en el anterior derecho y algo también probablemente en el posterior derecho. Bueno, pues ya con el estómago lleno seguimos aquí y ahora toca la exhibición de paraecuestre. Ya están aquí calentando y después el concurso de doma clásica, que estoy deseando verlo. Aquí tenemos a Juan Matute calentando. Ahora lo vamos a ver en movimiento, el caballo que se mueve espectacular. Fan absoluta de él. Vale, pues acaba de empezar la exhibición paraecuestre y tenéis ahora mismo en pista al jinete Daniel Larrañaga con su caballo Bohemio. Admiro a las personas que hacen doma paraecuestre porque creo que es súper complejo y hay que ser súper valiente y tener mucha confianza en uno mismo y en el caballo para poder hacerlo. O sea, admiración. En esta Liga Europea de la Copa del Mundo Longines, doma de la Federación Ecuestre Internacional. To deliver performances full of grace, power, music and artistry.
in a bid to secure a place at the final. Amazona de Singapur, una amazona que ha estado en la Copa del Mundo, en la final de la Copa del Mundo de este año, ha estado en un mundial, en unos Juegos Olímpicos, plata individual en 2 Juegos Asiáticos, ganadora de la Cour de Niza en 2018, monta Blue Horse Zabmo, un caballo de 14 años que ya ha empezado a montar en esta temporada y que tiene como mejor marca en un gran premio 69.326 este año en Javi. Primera participante, el aplauso por favor para Caroline Chu, Blue Horse Zabmo. Vale, pues acaba de comenzar la Copa del Mundo de Doma Clásica y la primera jinete es Carolina, una chica de Singapur que ha competido también en los Juegos Olímpicos y ha ganado bastantes premios. Así que nada, vamos a verla porque es la primera vez que la veo en persona. Por favor, para Juan Matute. Bueno, ahora es el turno de Juan Matute, que ya lo hemos visto antes calentando, y va a entrar en pista, así que os voy a grabar un poquito de su reprise. For the home nation here. They were 10th in the Grand Prix pre-starter music here in Madrid 12 months ago. World number 28 as the rankings stand. It is with the 17-year-old Quantico, Spain's Juan Matute Guimon. Pues hasta aquí la actuación, la penúltima reprise de este veterano magnífico cuántico con Juan Matute Guimon, que ha sido campeón. José Antonio García Mena montando a Gladiador. Ahí va, ya está, acaba de empezar la reprise. De hecho, una vez no me quedaba en la primera y casi me pierdo el
Qué maravilla de caballo este gladiador de Lis, caballo sin experiencia a este nivel, presentado aquí por José Antonio García Mena. Se retira. Ha estado en 2 Juegos Olímpicos, 3 europeos, 2 mundiales, ganadora aquí en Madrid Host Week, tanto del Gran Premio como de la Tour en 2015, primero y segundo en 2014 con Grandioso, 2 veces campeón de España, monta malagueño, con el que ha estado en el último europeo y en el último mundial, bronce en el Campeonato de España, mejor puntuación en un Gran Premio, 74-217 este año en Agen. El aplauso para José Daniel Martín Dos, malagueño. Aparte que es muy bonito, o sea, y que tiene nervios, ¿eh? Sí, que sí. José Daniel Martín Dos, con malagueño, el jinete español, con este pura raza española, acaba de terminar su actuación.
Bueno, pues ahora está en pista María Gaetano, amazona portuguesa, con el caballo Hit Plus. Y la verdad que el caballo es espectacular, o sea, la vuelta de reconocimiento que ha hecho, se veían los movimientos ya y es impresionante, así que vamos a verla porque yo espero que haga una buena prueba. Os voy a dar la vuelta a la cámara para que la veáis también vosotros. El turno de Beatriz Ferrer Salat, la última jinete que compite española en esta Copa del Mundo. Subcampeona del mundo individual y bronce por equipos, subcampeona de Europa individual y también por equipos. En definitiva, sin duda, la representante española en esta disciplina más laureada, montando a Elegance. El aplauso, por favor. Pues tenemos a dos jinetes españoles en los dos primeros puestos y vamos a ver si tenemos el trío con la actuación de Beatriz Ferrer Salat y de Elegance. Buena actuación. Recuerden que José Daniel Martín Dox es líder con 72.522. En un momento. Destacado, FRH. O que é este? Tem uma bandeira que pesa muito. Pois é. Tem uma bandeira que pesa muito. Pois é. E a mim, os espanhóis quiseram assegurar. Claro. Faz parte. Ya quedó la segunda al final. Los tres mejores de este Gran Premio Comunidad de Madrid Trofeo. Vuelve a ganar Alemania aquí en Madrid. Salió. Alexander Vaz, el ganador de este Gran Premio Comunidad de Madrid, por delante de Morgan Barmanson, con ese 17 años, Sir Hall, y con José Daniel Martín Dox, que ha montado a Malagueño.
venido dando una segunda vuelta de honor. Bueno, pues acabamos de terminar de ver la Copa del Mundo de Doma Clásica. No sé si me estáis oyendo bien porque ahora hemos venido corriendo porque había una masterclass de Tatiana. Prueba y adapta las monturas al caballo, cosa que es súper importante, que la montura que le pongamos a nuestro caballo sea adecuada para él y para nosotros. Y ahora os voy a dar la vuelta a la cámara y os voy a enseñar un poquito porque lo está explicando súper bien. Y además me da una información muy interesante, que esto es el centro de gravedad del jinete. Por lo tanto, vas viendo de manera dinámica en qué está el peso del jinete. Si es más a la izquierda, más atrás, voy a conectarlo para que veáis cómo se ve la presión y se lo vamos a colocar con una silla y ponemos la silla y lo. Vale, os cuento un poco en voz en off porque la verdad es que había muchísimo jaleo y es que no me vais a escuchar bien. Le están poniendo ahora una mantilla al caballo antes de ponerle la montura y es una mantilla sensible. Entonces, si veis en la pantalla, se ven cómo aparecen distintos puntitos según el grado de presión que se está haciendo en cada zona. Las que hemos aprendido con este tipo de sensores es que efectivamente cuando te subes sin una escalerita le haces mucha presión en la cruz. En el lado contrario, por lo tanto, caballos que sean sensibles en la zona de la cruz, hay que intentar subir por una escalera en vez de a la cruz, ¿no? Que no pasa nada, un poquito la sensibilidad para que lo veamos más, porque la verdad es que tiene bastante pocos puntos de presión, está bastante bien. Ahora yo he aumentado la sensibilidad de manera que lo vemos muy bien, ¿vale? O sea, en realidad está bastante bien ajustada. Vamos a pedirla que haga un poquito de trote. Como podéis ver, podemos ver de manera dinámica donde hay más presión, donde hay menos presión. Unas capturas de una yeguita que estaba muy así. Esta es una zona dedicada al herraje y hay de todo, súper completa, y aquí están haciendo masterclass sobre... Bueno, pues el día está siendo un no parar. Después del concurso de la Copa de Doma Clásica hemos ido corriendo y no ha dado tiempo a ver, como he enseñado, una masterclass de ajuste de monturas, que la verdad que está súper interesante y, como he dicho, me parece un tema esencial si tenemos caballo y sobre todo si tenemos caballo de competición. Y luego hemos seguido dando otro paseíto por aquí, viendo los stands que nos quedaba así alguno por ver. Y acabáis de ver unas imágenes de... había como una masterclass era de herraje, ¿no? En sí, bueno, estaban herrando caballos y había distintos stands de marcas relacionadas con herradura y con el mundo del herraje, que eso es otro mundo aparte. Y nada, vamos ahora a ver que hay un concurso internacional de salto 5 estrellas que está terminando, a ver si podemos pillar algo. Sí. Y vamos a ver si podemos ver eso, porque ya no nos queda mucho más hoy y mañana más todavía, pero eso ya lo veréis en otro blog. Así que nada, vamos para el concurso de salto, que ya no le debe de quedar mucho y creo que es 1,50 lo que saltan. Vale, ahí está la pista de concurso en la que vamos a entrar ahora, que creo que antes no he enseñado esta parte. Y por aquí, ahí al fondo, es donde está la pista de calentamiento, que sí que habéis visto, y aquí esta zona de comida. La verdad que está muy bien organizado.
Qué bonito. Ha hecho un derribo, ¿no? Sí. No llega nada, no, cero, ¿no? Ha ido ligero, ha ido como siempre a intentarlo Jesús Garmendia. Lástima el toque en el vertical de Cácer del jinete de los Tierra. 4 puntos para él. Con Callas, 61-51. Montando a Canica. El aplauso para Martina Irife. Número 10, chaquetilla azul con estrellas negras, mangas negras con estrella azul. Monta a Rocío. El aplauso para Daniela Lara. El aplauso para Aitana Ordollo. Va el número 7, madre mía, le está costando dar la vuelta al trote. Espero que a galope vaya más deprisa, porque si no lo va a tener complicado. Venga, Lucía, vamos, Lucía, venga, por ello. Madre mía. Calipo no tiene muchas ganas de correr. Vale, cambio radical y del salto nos pasamos a las carreras, pero esta vez las carreras de ponis. Es el A1 Pony Turf y son varias carreras en las que la peculiaridad es que son ponis y la corren niños, y la verdad es que estuvo bastante divertido y lo hicieron súper bien. Y tercer puesto para Lucía, 12-8-7. Bueno, pues está claro que Calipo al galope va bastante más rápido que al trote. 12-8-7. Se dio la salida y ha salido lanzada precisamente María Plaza. Por dentro se fue la Claudia. Claudia en primera posición. Remonta ahora Calipo con Lucía. Atención a Lucía. Hay Lucía que pierde el equilibrio. Remonta el 5. El 5 primero. El 1 que quiere remontar. Primer puesto para Claudia. Se mete por dentro el 1. Se abre el 5. Adiós la 1. El 1 va a ganar María Plaza. 1-12. Y bueno, ya antes del último concurso de salto hicieron este show que consistía en saltar, eran especialistas de salto y la verdad es que, mirad, o sea, creo que hasta 1,80 subieron las barras, y este show era de los Horseman, que lo hicieron repetido en varias ocasiones a lo largo del IFEMA Madrid Horse Week. 9 participantes y el primero en pista, un auténtico especialista en este tipo de pruebas, en estas competiciones de altura, este jinete irlandés que, por cierto, ya ha ganado esta prueba de 6 barras.
Bueno, pues acabamos de llegar al hotel, estamos agotadísimas y nos vamos a tomar, que tienen aquí para poder coger un poco de agua, fruta y café, y vamos a tomarnos algo y ya nos vamos para dormir porque estoy súper agotada y mañana nos espera como otro día más. Así que, pues nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Lo voy a dejar aquí porque mañana también va a ser un día intenso y os voy a grabar un nuevo vlog. Así que nada, espero que os haya gustado mucho. Tenéis vídeo también de Equitana en el canal y de SICAP del año pasado, por si os apetece ver este tipo de vídeos, pues ya lo sabéis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuidaros mucho a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!